Saludos, soy Óscar Calatayud Gómez, doctorando por la Universidad Politécnica de Valencia, y os doy la bienvenida a la ponencia titulada La experimentación auditiva de la micropolifonía, procesos perceptivos de la densidad sonora en el alumnado de las enseñanzas profesionales de música. Antes de empezar, me gustaría agradecer vuestra atención a aquellos que visualizáis esta presentación, así como a la organización del 10º Congreso Internacional Virtual en Investigación e Innovación Educativa, CIVINEDU 2026, por permitirme presentar esta ponencia. El primero de los apartados que caracteriza esta presentación, el de la introducción, permite la contextualización de los contenidos a través de la respuesta a una serie de cuestiones. Esta ponencia trata sobre una propuesta metodológica basada en la exploración auditiva de la técnica compositiva de la micropolifonía desde la percepción conceptual y emocional. Se realiza en el aula de las asignaturas teórico-prácticas de las enseñanzas profesionales de música, especialmente aquellas impartidas a partir del tercer curso. Y finalmente se enmarca dentro de la tesis doctoral que trata de la evolución de la técnica compositiva de la micropolifonía y su connotación interdisciplinar. Tras el diseño de los objetivos y el establecimiento de la metodología de esta investigación, que puede ser consultada en el texto de la ponencia, seguidamente los resultados que se obtienen se sistematizan a través de tres aspectos principales. El primer resultado, titulado La experimentación sensorial de la micropolifonía en oyentes instruidos, se basa en las variables empleadas en la percepción auditiva de la micropolifonía. En este sentido, la propuesta metodológica para la experimentación sensorial de la micropolifonía en el aula de las asignaturas teórico-prácticas de las enseñanzas profesionales de música se basa en una serie de variables empleadas en la percepción auditiva tanto a nivel conceptual como a nivel emocional. La presencia de un estímulo visual a través de la escucha con ojos cerrados o la escucha con ojos abiertos sin estímulos añadidos, la mediación visual analítica mediante la audición sin partitura o con partitura, ya sea simplificada o mediante su reducción gráfica, el origen visible del sonido mediante la audición acusmática o audiovisual, la atención dirigida a través de la escucha guiada con consignas o libre sin consignas, la familiaridad, cuya percepción se base en la primera audición o en un mayor grado de familiaridad con el conocimiento de la técnica, la organización temporal, mediante la obra completa o su segmentación, la espacialización del sonido, ya sea mediante una fuente de reproducción sonora o la disposición espacial en el aula, y finalmente la contextualización, cuya escucha se realiza sin la explicación previa de la técnica y método específico, o mediante una breve explicación previa. El segundo resultado, titulado Los medidores de la percepción de la micropolifonía, se basa en los medidores empleados en la percepción conceptual y emocional de la micropolifonía. En primer lugar, la percepción auditiva de la micropolifonía, en su vertiente conceptual, se basa en la escucha de fragmentos de obras que incluyan los tres métodos desarrollados por Giorgi Ligeti, empleando medidores basados en el análisis de parámetros musicales, como el de la melodía, mediante la identificación auditiva en una única línea melódica de su perfil melódico, ámbito de tesitura, direccionalidad e intervalos generadores de la línea melódica. La armonía, a través de la identificación auditiva de la tipología de intervalos generados por la superposición de líneas melódicas. El ritmo, con la duración de las notas de una línea melódica, los cambios graduales en la duración de dichas notas, así como su constitución mediante valores regulares o irregulares de una línea melódica con respecto al compás. La textura, a través de una textura de alta o baja densidad en relación con la superposición de voces y número de notas. Los cambios graduales en la densidad, así como el número de partes vocales e instrumentales que generan la textura en métodos específicos como el de micropolifonía contrapuntística, microcanónica y de patrones mecánicos.
el timbre con la tipología de instrumentos participantes en la textura, así como su grado de afinidad entre los instrumentos, y finalmente la dinámica y la agógica, mediante la identificación de dinámicas y su variación progresiva o súbita, la identificación de la agógica general del fragmento u obra y su variación progresiva o súbita derivada de un aumento o disminución del pulso rítmico. En segundo lugar, la percepción auditiva de la micropolifonía, en su vertiente emocional, se basa en la escucha de fragmentos de obras que incluyan también los tres métodos desarrollados por Giorgi Ligeti, empleando también medidores basados en la denominada rueda de las emociones, creada por el psicólogo Robert Plutchik. En ese sentido, dichos medidores se basan en la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación, con una gradación emocional específica y en relación con las emociones opuestas. El tercer resultado, titulado La percepción auditiva de la micropolifonía, se basa en la secuenciación de la percepción conceptual y emocional de la técnica mediante sus métodos de micropolifonía contrapuntística, microcanónica y de patrones mecánicos. La micropolifonía, concepto que vertebra esta propuesta metodológica sobre su percepción conceptual y emocional, se basa en la creación de una textura musical de alta densidad mediante líneas melódicas que se desarrollan principalmente por distancias mínimas, a modo de intervalos cromáticos y de segunda de forma principal, tanto en su dimensión melódica y horizontal como en la superposición vertical y armónica. El primer método empleado en la experimentación auditiva, el de la micropolifonía contrapuntística, se basa en la superposición de líneas melódicas distintas sin métodos específicos de canon o repetición melódico-rítmica, cuya percepción se trabaja con obras como el Introitus de Requiem, así como los movimientos primero, tercero y cuarto de las 10 piezas para quinteto de viento. El segundo método, el de la micropolifonía microcanónica, se basa en la superposición de una línea melódica en otras partes vocales o instrumentales mediante recurso compositivo del canon, cuya percepción se trabaja con obras como el Kyrie de Requiem, Lux Aeterna y Lontano. Finalmente, el último método, el de la micropolifonía de patrones mecánicos, se basa en la repetición constante de motivos melódico-rítmicos en una o más partes instrumentales que varían de forma progresiva los parámetros de ritmo y altura a través de mutaciones, cuya percepción se trabaja con obras como Continuum, Coulé y el movimiento octavo de las 10 piezas para quinteto de viento. Con todo lo presentado anteriormente, las conclusiones de la presente investigación son las siguientes. En primer lugar, el contexto de aprendizaje musical que ofrecen las asignaturas teórico-prácticas de las enseñanzas profesionales de música permite el diseño de una propuesta metodológica que conduce al desarrollo de las competencias perceptiva, interpretativa, creativa y musicológica, a través de la experimentación con técnicas compositivas posteriores a la armonía tonal del periodo de la práctica común, que es utilizada de forma general como eje para la enseñanza interpretativa y teórico-práctica. La micropolifonía permite la exploración auditiva de técnicas compositivas posteriores a la armonía tonal del periodo de la práctica común a través de la identificación auditiva, tanto conceptual como emocional, de sus métodos de micropolifonía contrapuntística, microcanónica y de patrones mecánicos, como medio de desarrollar el aprendizaje de musical integral del alumnado en las enseñanzas profesionales de música. Finalmente, la experimentación sensorial de la micropolifonía en el alumnado de las asignaturas teórico-prácticas de las enseñanzas profesionales de música permite su establecimiento a través del diseño de variables en la escucha, así como medidores del aspecto conceptual y emocional que conduzcan a la creación de una secuencia didáctica en base a la escucha de obras y fragmentos compuestos en los tres métodos de micropolifonía. Finaliza con esto la ponencia titulada La experimentación auditiva de la micropolifonía, procesos perceptivos de la densidad sonora en el alumnado de las enseñanzas profesionales de música. Muchas gracias.